Gloria al Señor Jesucristo. Le damos todo honor, toda honra, toda gloria a aquel Dios todopoderoso, maravilloso, que nos ha hecho libres, que nos ha dado vida, quien hace posible que hoy en cada hogar cristiano las rodillas se doblen, los corazones y las almas se eleven en esa actitud devocional cada día, en la que invocamos al Señor Jesucristo, presentando nuestras vidas y en medio de toda dificultad aún, vivir agradecidos con Él. Alabanzas al Señor. Hoy vamos a internarnos en la palabra de nuestro Dios. Y tomo uno de los temas del apóstol Pablo fundamentales: crucificado con Cristo. Romanos capítulo 6, verso 6 en adelante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Alabanzas a Jesús. Pablo escribe como si esto fuera algo comúnmente conocido y creído, que el viejo fue crucificado. Hoy día es bastante desconocido entre muchos creyentes. Queda como si fuera un conocimiento muerto, sin creerlo, sin el aprovechamiento práctico. Algunos están alegres entre vosotros porque estén crucificados. Buena pregunta. En algún momento tenemos que llegar a la victoria sobre todo lo que sabemos que es pecado, porque el pecado consciente es del viejo hombre. Luego descubrimos gradualmente el pecado que ha sido inconsciente. A medida que recibimos la luz sobre el pecado inconsciente, también lo crucificaremos. El cuerpo del pecado será destruido y ya no serviremos más al pecado. La crucifixión nunca fue un ensayo. Nadie bajó vivo de la cruz. El crucificado está bajo sentencia de muerte. Muchos están ensayando a ser crucificados, pero siguen vivos. Romanos capítulo 6, verso 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muerto al pecado. En Romanos 6, 11 y 12. Haced también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Por fe hay que llevar el pecado a donde pertenece. ¿A dónde pertenece el pecado? El pecado pertenece al estado llamado la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideramos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Texto de reiterar. El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal, que lo obedezca en su lujuria. Tenemos lujurias en nuestro cuerpo mortal, pero no debemos obedecerlas. En otras palabras, estamos muertos a nuestros deseos. Hemos recibido poder para hacer esto al tomar esta posición de fe. Muertos con Cristo, crucificados con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Esto no es un adorno gramatical. Gálatas capítulo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Pablo podía creer que fue crucificado con Cristo, también debe ser posible para nosotros hoy. Por eso, está escrito como un hecho: y a los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Cómo puedo decir que he sido crucificado con Cristo? Porque no es parados al pie de la cruz. Hay hermanos y hermanas parados al pie de la cruz diciendo que están crucificados con Cristo. Eso es paradójico. El Señor Jesús no venció al pie de la cruz. Bendito es Él. La cruz tiene que ser levantada. Ahí es donde Jesucristo venció a los principados y poderes y a todas las huestes infernales. Ahí es donde también tenemos que estar nosotros. Mi propia crucifixión, en mi propia cruz. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dos términos: viejo yo y el otro término, cuerpo de pecado. Alabanzas a Jesús. Romanos 6:6 dice: porque sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado pudiera ser eliminado,
que ya no deberíamos ser esclavos del pecado. Porque cualquiera que haya muerto ha sido liberado del pecado. Si aún vive en el pecado, es porque no ha muerto. Y si no ha muerto, es porque no ha sido liberado. Entonces, el viejo, el ser humano, el antropos, junto con el adjetivo viejo, palaios, se refiere a lo que es obsoleto o inferior por ser viejo, a menudo con la connotación de ser anticuado o obsoleto. Así que, viejo yo, aquí no se refiere tanto a nuestro yo inferior, si el no regenerado, sino a nuestro yo anterior, la persona que solíamos ser antes de llegar a Cristo. El Evangelio de Cristo en corazones nuevos se ha de echar. Mateo 9:17 dice: ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntos. Bueno, de pronto ustedes, ¿por qué está hablando el hermano de cueros? Estoy tomando la versión de 1602. En el año 1602 la palabra odre no existía en nuestro castellano. Eran cueros. En ese tiempo, las botellas para llevar el líquido eran hechas de cuero. Por ejemplo, quien de ustedes haya tenido lo que llaman la bota que vendían en las Macarenas, allí vendían una bota de cuero, donde llevaban el licor las personas que se reúnen allí. Eso es desde lo antiguo. Entonces, el vino era echado en recipientes de cuero. Los odres eran botellas de cuero, envases. Explicación científica o literal de la parábola. Vino nuevo fermenta y rompe los cueros viejos que no ceden ante la energía liberada por la fermentación del vino. El vino nuevo se ha de echar en cueros nuevos, los cuales ceden ante las energías liberadas. Este es el sentido literal de la imagen usada por el Señor Jesucristo. Entonces, odres viejos, las tradiciones sociales, sus patrones de conducta y sus pensamientos, son los odres viejos. Odres nuevos, nuevas actitudes necesarias, nuevos corazones, constante receptividad. Es bueno que se entienda lo que Cristo está señalando. El evangelio en corazones no regenerados se pierde. Hay no regenerados que echaron el evangelio en ellos y el evangelio en ellos se pierde. El evangelio en corazones regenerados se conserva. El cuerpo de pecado se refiere a nuestro yo pecaminoso, no regenerado, como sinónimo con el uso figurativo que aplicó el apóstol Pablo de la palabra carne, del hebreo sax.
La referencia aquí es probablemente al cuerpo físico caracterizado por el pecado. El cuerpo físico que responde tan fácilmente a los impulsos pecaminosos. Nuestro cuerpo dominado por el pecado. Entonces, nuestro viejo nuestro yo pecaminoso y no regenerado está siendo atacado por la obra de Cristo. Crucificado, destruido y puesto en libertad. Paradójico. Aquí se vive muriendo. Entonces, nuestro viejo nuestro yo pecaminoso y no regenerado está siendo atacado por la obra de Cristo. Romanos 6:6. Porque sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado pudiera ser eliminado, que ya no deberíamos ser esclavos del pecado, porque cualquiera que haya muerto ha sido liberado del pecado. Reiterativo. Crucificado con. Eso significa que sucedió en un punto particular en el pasado. Pablo no está hablando aquí de una muerte continua al pecado, que es la forma de nosotros generalmente visualizar. Aquí las Sagradas Escrituras no enfatizan esa muerte continua. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Relacionado con una muerte continua. 1 Corintios 15:31. Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Una muerte continua. 2 Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Cristo se tiene que ver hasta en tu carne mortal. Se refiere a la muerte de la crucifixión en la cruz del Calvario que compartimos con Cristo. Hay una muerte continua, pero miremos la muerte. Punto de partida. En la voz pasiva. Eso significa que la crucifixión nos fue hecha. Pablo usa crucificado en un sentido similar, aunque no idéntico. Gálatas 2:19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Crucificado por mí fue Jesús. De tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz. De tal manera me amó. Aleluya. Terminado con o destruido es una palabra favorita del apóstol Pablo. Terminado con o destruido, crucificado con.
significa que la eliminación del cuerpo de pecado no es causada por nuestra acción, sino por la acción de otro. El poder de Dios en Cristo. Debido a que hemos sido crucificados con Cristo, compartimos su crucifixión en la cruz desde que estamos unidos con Él. Nuestra carne o naturaleza pecaminosa ha recibido un golpe mortal. Reitero Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra identidad con la crucifixión de Cristo es para que ya no seamos obligados y esclavizados. Ser esclavo, ser sometido, servir o actuar. Fuimos esclavos de nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, pero ya no tenemos que ser esclavos. Romanos 6:17 a 19. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Hermana y hermano, miremos dentro de nuestra humanidad. Dice el texto: cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentad vuestros miembros a servir a la justicia. El propósito de la crucifixión: ser liberados de la esclavitud. Cristo murió para hacer impotente nuestra carne, nuestro yo pecaminoso y no regenerado cuerpo de pecado, y así liberarnos de la esclavitud del pecado, es decir, de la compulsión de obedecer al pecado, de seguir ciegamente los caprichos de nuestra vieja naturaleza. Romanos 6:7. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Una persona muerta ya no es una esclava. Cuando una persona muere, deja de ser un esclavo. Antes de unirse a Jesús en su muerte, éramos esclavos del pecado. Es decir, terminamos obedeciendo nuestros caprichos y pasiones. No pudimos escapar. No tuvimos más remedio que pecar. Antes de conocer a Jesús, no teníamos poder para hacer lo contrario. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, fracasamos. Ahora, dice Pablo, hemos sido liberados del pecado como esclavos que han sido emancipados. ¿Cómo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? Al estar unidos con Cristo y ser parte de su muerte en la cruz. La muerte literal de Cristo al pecado también es nuestra.
La muerte de Cristo en la cruz rompió el poder, la esclavitud del pecado. Ya que estamos unidos con su muerte a través del bautismo, somos parte de esa muerte y de esa victoria. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya que estamos unidos con su muerte a través del bautismo, alabanzas a Jesús. Las implicaciones de esta muerte para nosotros hoy. Ahora, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí el enfoque es el tiempo futuro. Creemos que también viviremos con Él. Entonces, tomemos la esclavitud. Aquí el enfoque de lo que es la esclavitud. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 400 años en Egipto. Los egipcios les obligaban a trabajar arduamente bajo el calor del sol sin descanso alguno. La esclavitud les permitió ver la necesidad que ellos tenían de Dios. Las manos cansadas que ellos tenían no podían hacer nada para mejorar sus condiciones. Sus rodillas ya no podían soportar más el peso de la esclavitud que les ponía. En Dios encontramos la respuesta, pero solo hasta cuando ellos clamaron a Él. Salmo 107, 19 al 21. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo es nuestro libertador. Israel tiene a Moisés como libertador, nosotros a Cristo. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Jesucristo nos ha hecho libres a través de su obra en la cruz del Calvario, en donde pagó las penalidades que el pecado exigía sobre nosotros. Romanos 6:23, reitero. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Biblia, Egipto tipifica al mundo y sus atracciones mundanas y carnales. Es del Egipto espiritual que Dios nos ha hecho libres. La libertad que Cristo nos ha dado produce paz al saber que el diablo ya no tiene dominio sobre nosotros, porque en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón somos sellados como propiedad del Señor Jesucristo. Aleluya. Participación con Cristo. Aspectos pasados, presentes y futuros de la muerte de Cristo y resurrección del creyente con Cristo. La fundación de la muerte de Cristo y resurrección. Entonces tenemos hoy nuestra unión con Cristo. El motivo de la muerte y resurrección de Cristo. Que libertados, ya en libertad que Cristo nos ha hecho libres, produce paz. Hoy estamos seguros porque en Cristo tenemos una obra perfecta. Por eso el apóstol Pablo
dice en Romanos 6, 1 y 2, pues ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un verdadero cristiano ha hecho una ruptura decisiva e irrevocable con el pecado. Es inconsciente en una persona que ha muerto al pecado y sigue viviendo en el mismo. La palabra de Dios indica que una separación decisiva, punetiliar del pecado, y debería traducirse como morimos. El verbo morir sugiere que uno ha cambiado su estado en detrimento del pecado. Los dos reinos o dominios de pecado y gracia en mente. Romanos 5:21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Los creyentes han sido transferidos del dominio del pecado a la gracia. Una época y un cambio en edades. ¿Cuándo tuvo lugar la muerte al pecado? Te pregunto a ti que me escuchas. El cristiano muere al pecado ¿cuándo? ¿En la conversión o el bautismo? Ahora, cuando vino a participar en los eventos redentores de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, ahí fue que murió. Cuando aquella persona fue, sencillamente tomó el bautismo allí en la pila bautismal, ahí fue que murió. Respuesta: los cristianos murieron al pecado cuando murieron con Cristo en la cruz del Gólgota. Hoy muchos en la historia de la humanidad en estos 2000 años, podríamos decir inclusive que dentro de las multitudes algunos miles se bautizaron, pero no murieron con Cristo en el Gólgota. Nosotros los cristianos ya no podemos vivir en el pecado. El apóstol Pablo dice que vivir en pecado es imposible para una persona que ha nacido de nuevo. Claro, ¿cómo va usted a ver por la calle andando un muerto? Y menos si está muerto con Cristo. Esto no quiere decir que los cristianos ya no pecan. Pablo admite que lamentablemente hay algunos que no han sido regenerados. Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de la justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, comprender esta transferencia decisiva de la persona del dominio del pecado al nuevo dominio de la gracia es fundamental en Cristo. Creo que este tema, espero, sea de mucha bendición para todos ustedes. Y creo que sobre este punto hay que seguir ampliando. Porque no sea que de pronto algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, porque aún
no hayan muerto con Cristo en el Gólgota. Alabanzas a Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya.